En realidad, en Santo Tomás, el acto de ser no es el acto de la esencia. Y ese ya es el gran problema de la metafísica, porque eso es Avicena. Mirá lo que dice Heidegger. Claro, pero acá caen todos los tomistas o muchos neotomistas. Todos los neotomistas. Mirá, dice, todas las cuestiones que sobre la relación entre existencia y esencia se plantearon en la filosofía anterior y que fueron consideradas por Kant, pero que subyacen en su pensamiento como opiniones tradicionales. Durante el transcurso de la discusión de la segunda tesis, se hará más claro aún cuán firmemente el problema kantiano entronca en la tradición antigua y medieval, puesto que la realidad, en sentido kantiano, no significa sino esencia. ¿Sí? O sea, dice, la exposición de la primera tesis, el ser no es un predicado real. ¿Viste? Cuando Kant, en la crítica de la razón pura, habla de los 100 táleros reales y los 100 táleros pensados, Kant dice, bueno, 100 táleros reales no son más esencialmente que 100 táleros pensados. Con lo cual el ser no es un predicado real porque el ser no es una quiridad más. En el ser no hay quiridad propiamente. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, acá estoy en el búnker, el búnker filosófico, digamos. Me ¿Cómo contabas va? que estaba lloviendo un poco por allá. Sí, tuvimos una semana después del Día de la Madre, una semana bastante lluviosa, bastante húmeda, con precipitaciones intensas. Después había parado un poco y hoy de nuevo volvió a llover, así que estamos acá, en un Buenos Aires lluvioso, ¿no? Y bastante intermitente. Bueno, acá en Salta te cuento que hace mucho calor y está muy fuerte. Creo que hace alrededor de, sí, vamos a decir, 34, 35 grados. Sí, bastante Sí, calor. No, acá no. Bueno, ya veo que hay gente conectada. Nicolás de Base, sí, bueno. mucha gente ya impaciente por el programa. Bueno, es un programa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es un programa un poco una continuación, una segunda parte del programa que hiciste con Gabriel Zanotti sobre el tema de Santo Tomás y Heidegger, tratando de recuperar cosas que quedaron un poco pendientes. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, igual, de todas maneras, bueno, yo hablé ya cosas con Gabriel que me parece que están muy bien, pero bueno, otras cosas quedaron como pendientes, ¿no? Que ahora vamos a ir hablando, ¿no? Esa es la idea. Dale, hagamos la cosa un poco más espontánea, si se quiere, pero yo eh, he tratado de armar, digamos, una temática que va desde lo metafísico a lo fenomenológico, si se quiere, o sea, desde los fundamentos hacia los fenómenos. Mirá, Ricardo, nos saludan desde Costa Rica. Bueno, Sembrarte Costa Rica. Ah, haceme acordar que te un gran cuente, se abrazo. comunicó conmigo.
ahí está nuestro amigo Claudio Marenghi, que ya es un clásico acompañarnos todos los domingos. Sí. Le mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para Claudio. Che, haceme acordar que te cuente, porque se comunicaron conmigo gente de una universidad en Brasil que se quieren contactar con vos. Así que después escribime, te paso el contacto. Bueno, gracias. Un honor, un gusto. Dale. Te lo cuento ahora en vivo porque me acabo de acordar. Está bien, está bien. Bueno, con respecto al debate con Gabriel, a mí me quedaron claras bastante algunas cosas, ¿no? Sobre todo cuando Santo Tomás habla de las pruebas de la existencia de Dios, me quedó claro que es una discusión o una conversación entre frailes, ¿no? Entre Santo Tomás, que en realidad le está escribiendo o está dirigiéndose a San Anselmo. No sé por qué se puso en silencio tu micrófono, Ricardo. A ver. Fíjate si puedes activar tu micrófono. Es como que se puso lenta la conexión. ¿Ahí se escucha? Ricardo, ¿vos me tomás? Sí, sí, ¿ahí se escucha? Bien, veamos si ahora vos me escuchás bien. Sí, sí, perfecto. Sí, ahora sí. Dale, parecería que hay una especie de tardanza, de delay. Bueno, yo te decía que había preparado algo metafísico sobre el tema de un curso que dio Heidegger ya te digo, curso de Marburgo del semestre del verano de 1927, que se llama Los problemas fundamentales de la fenomenología. Y en este texto, que me parece muy, muy interesante, porque aborda la tesis de Kant, las tesis de Santo Tomás, en el capítulo 2 dice la tesis que se remonta a Aristóteles de la ontología medieval, según la cual a la constitución del ser de un ente le pertenecen la quiridad, es decir, la esencia, y la subsistencia, es decir, la existencia. Le sugerimos a nuestros amigos y amigas que nos comenten si es que la conexión está bien, si es que se nos escucha, tanto a Ricardo como a mí, para saber si es que vamos bien en la conexión. Muchas gracias. Saludos a Vegana Mar, a Tadeo Barrientos, a Matías Costanzo, que es un gran filósofo salteño. Yo te contaba acá, Ricardo, que me parece la manera de abordar la temática metafísica por parte de Heidegger ya empieza torcida de entrada, porque el binomio metafísico que desarrolla la ontología medieval no puede ser abordado en bloque. Digamos, uno de los grandes problemas, no sé si estás de acuerdo conmigo, que se lo dice Theodor Fichte, que es un gran platónico, un teólogo luterano platonista, le dice, el problema de usted, Heidegger, es que
lee la historia de la metafísica en bloque. Como que a Heidegger le cuesta identificar aquellas sutilezas que en el fondo son sustanciales en el pensamiento de los filósofos. Entonces, Theodor Pich le dice a Heidegger, el problema de usted es que lee la metafísica desde Platón hasta Nietzsche en bloque y no hace distingos que son importantes, porque no es lo mismo Avicena que Averroes, y no es lo mismo Averroes que Escoto, y no es lo mismo Escoto que Santo Tomás. Heidegger parecería ponerlos en bloque. Yo creo que esa es, digamos, para empezar el debate o la charla, digamos, la primera crítica que podría hacérsele a Heidegger metodológica. No se puede leer la historia de la filosofía, y menos de la filosofía medieval, en bloque. Hablar de la ontología medieval como si Avicena, Averroes, Santo Tomás y Escoto tuviesen la misma estructura metafísica. Sí, estoy de acuerdo, sí. En ese sentido te doy la razón. O sea, fue enorme el esfuerzo de Heidegger por leer la historia de la filosofía en cuanto a metafísica, pero obviamente, como todo gran pensador, también tiene sus errores, y bueno, ese es uno de ellos. Estoy de acuerdo, me parece que Sí. es muy factible. De todas maneras, yo le voy contestando ya algunas cosas. Por eso, digamos, insisto mucho en esto, ¿no? Hay que pensar con Heidegger y contra Heidegger. El contra sería una de estas objeciones. Pero bueno, de todas maneras, yo te diría que hay algunas cuestiones que, pensando con Heidegger, ya no refiriéndonos estrictamente a lo que dice Heidegger, sino siguiendo su línea de pensamiento, yo me animo a cuestionar algunos temas que plantea Santo Tomás. Y sobre todo también algunas de las críticas que se han hecho a Heidegger desde los tomistas. Cuando me refiero a los tomistas, incluso desde tomistas, o neotomistas, mejor dicho, argentinos como Echauri o, ¿cómo se llama?, Octavio de Risi, entre otros. Es decir, yo lo que haría es una contracrítica a esa crítica heideggeriana. Ahora bien, una cosa importante y ahora que creo que coincidimos bastante con Gabriel. Siguiente, que digamos, ¿me escuchaste esto último? ¿O si llegó a escucharse? Sí. Me refiero a que los propios neotomistas del siglo XX no han sido fieles al pensamiento de Tomás. Esto es lo que decía Gabriel Zanotti, y al igual que el tema de las pruebas de la existencia de Dios, que hay que contextualizarlas, yo estoy de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Por eso... Estoy de acuerdo también. Bueno, claro. Lo que pasa es que Heidegger no tuvo una conciencia historiográfica notoria. Es decir, Heidegger, cuando pensaba, él realizaba lo que hermenéuticamente yo llamo interpretaciones asimilantes. Es decir, la clave hermenéutica de Heidegger es enfrentarse al texto y abordar el texto a la luz de lo por pensar. O sea, la regla positiva para interpretar un texto filosófico es encarar la temática nuevamente, fenomenológicamente. Entonces, leer el texto de Aristóteles en vistas a lo por pensar de Aristóteles. Ese abordaje hermenéutico es una interpretación asimilante, en cuanto que, abordando la temática, Heidegger puede descubrir en Aristóteles cosas que Aristóteles habría visto, siguiendo a Dilthey, digamos. Entonces, nadie puede buscar en Heidegger un historiador de la filosofía, y sería injusto enseñar historia de la filosofía con Heidegger como historiador. Heidegger no es Gilson, Heidegger no es Mondolfo, Heidegger no es, obviamente, no es Jäger, ¿sí? En ese sentido, creo que
ponerlo a Heidegger en su lugar me parece que es fundamental para acceder a los textos de Heidegger, sabiendo que es un filósofo y no un filólogo, es un filósofo y no un historiador. Habiendo dicho esto, me parece interesante abordar esa temática que vos decís. Evidentemente, Heidegger, cuando hace la tesis de habilitación sobre las categorías y los predicamentos, él piensa que está trabajando con Escoto. Después se descubre que en realidad es Tomás de Erfurt. Así también sucede, por ejemplo, con Santo Tomás. Acá Heidegger está abordando el binomio esencia y existencia. Yo voy a leer un par de cosas para que vayamos comentando y ver cómo en realidad Heidegger no tuvo acceso a los textos de Santo Tomás, a las fuentes originarias, sino a ciertos comentadores de Santo Tomás que siguieron la línea de un gran comentador tomista que se llamaba Cayetano, Tomás de Vio, que se le llama el comentador de Santo Tomás, que hizo una interpretación de Santo Tomás como si del ente y de la esencia hubiese sido el último libro de Tomás, de tal suerte que interpretó la Suma contra los Gentiles desde la estructura del ente y de la esencia, es decir, de un Tomás que todavía es aviceniano, digamos. Y yo creo que mucho del neotomismo y del tomismo que Gabriel Zanotti cuestiona de la modernidad es un tomismo que por tratar de dialogar con la modernidad se hizo aviceniano, se hizo esencialista. Y al hacerse esencialista se hizo racionalista. Me parece que una de las críticas importantes para empezar esto es decir que el Santo Tomás que tiene en mente Heidegger no es el Santo Tomás de los textos. Sí. Sí, puede ser. Sí. Digamos que sí, pero yo discuto mucho a la crítica que se le hace a Heidegger desde los tomistas. O sea, me parece que, y acá quiero que nos ordenemos un poquito, hay dos cuestiones que a mí me parecen muy interesantes en Heidegger. La primera es cuando él critica la filosofía cristiana tildándola como un hierro de madera, como una contradicción. Esto en introducción, en el texto mismo, introducción a la metafísica, la pregunta fundamental de la metafísica, se denomina la conferencia, donde él habla de esta, digamos, de aquel que quiere desarrollar una filosofía cristiana cae en una contradicción. Esto ya lo había dicho él en la conferencia en 1927, Fenomenología y Teología. Esto es una cuestión, ¿no? Pero ¿por qué dice eso? Eso es una cuestión también, un tema para desarrollar. Y el otro tema que me parece también interesante es cuando el tomismo, o los tomistas, o los neotomistas, como Echauri, o como dije recién, Derisi, etc., pero esto incluso aparece en un Copleston, en Gilson, etc., cuando dicen que el acto, que para Tomás la última expresión filosófica sería de alguna manera el ser considerado como acto, pero ese ser como acto es el acto de una esencia, y que hay que distinguir ambas cuestiones entre lo que es el acto y la esencia. A mí me parece fantástico eso. El problema es que seguimos con la esencia, o sea, si es aquello que actualiza la esencia, ¿sí? Entonces el problema sigue siendo la esencia para mí. O sea, de alguna manera para mí, en ese sentido, Santo Tomás es un gran tradicionalista. Es decir, estoy leyendo acá un texto de Copleston que dice que el S procede de Dios, es la causa de la existencia y es el acto. Aquello cuya existencia es distinta de la esencia de haber recibido la existencia de otro, de Dios. Bueno, es decir, la existencia no es ni materia ni forma, este S, no es ni una esencia ni parte de una esencia. Es el acto por el cual la esencia es o tiene ser. Es decir, definir al S como acto de la esencia, en definitiva, en última instancia, si lo entiendo yo, es seguir dándole crédito a la esencia. Y ese es el problema, porque la esencia define aquello que es. En cambio, desde la perspectiva heideggeriana, lo que nos deja el legado de Heidegger es precisamente abrirnos
a lo que sería desde la pregunta por el ser y el acontecimiento del ser, abrirnos al llamado, hacia el llamado de las cosas. Y me parece que las cosas no pueden ser definidas por la esencia, porque corremos el riesgo de cosificarlas. Esto, y vos lo sabés mucho mejor que yo, lo vio a mi criterio, en cierto aspecto, Duns Scoto, cuando dice, bueno, en definitiva, lo más genuino de algo, por ejemplo, de un hombre, es su propia singularidad. Digamos, la hija conoce al hijo, la madre, perdón, conoce al hijo, pero sin, digamos, hacer esa distinción de que él es un hombre o que es un futuro hombre, un futuro ser racional, ¿no? Digamos que es una criatura. Sino que lo conoce de por sí, desde un conocimiento con una singularidad que es propia y que es genuina en cuanto ese conocimiento se establece entre madre e hija. Lo mismo podría decirse de cómo yo conozco a los perros que tengo, o al gato que tengo, o a mis hijos, salvando a la distancia, o a mi señora, a mi mujer, a mis amigos, etc. Entonces, me parece que ahí es donde estaría la cuestión para discutir. ¿Por qué el S sigue siendo considerado como el acto, que me parece muy bien, que es creado por Dios, que es participado, pero de la esencia? Porque en última instancia es la esencia la que define lo que son las cosas. Y ahí es donde esa esencia tiene que ver con el compuesto materia y forma, y ahí es donde yo también le decía, y no sé si me supo contestar o no a Gabriel, en definitiva, después de la revolución copernicana, es todo el sistema aristotélico el que entra en crisis. No es solamente la cosmología aristotélica, sino que después de la cosmovisión de la revolución copernicana, es la cosmología aristotélica geocéntrica, ¿sí? La cosmología de las esferas que entra en crisis, pero también la metafísica, por decirlo de alguna manera, o la filosofía primera de Aristóteles, la que sufre un golpe bastante fuerte. Y en ese sentido, Santo Tomás hereda esa filosofía, por supuesto, Santo Tomás es previo a Copérnico, pero de alguna manera esto se sigue manteniendo. No sé si me hago entender. Sí, en cuanto a yo la creo que crítica. estás haciendo un análisis estructural de la metafísica de Santo Tomás como si fuese subsidiaria de ciertos descubrimientos de la física de su época. Al sostener que la física fue evolucionando, una metafísica que está montada en una física nueva necesariamente tiene que progresar a la par, digamos, de los descubrimientos científicos. No sé si más o menos por ahí va tu tesis, ¿verdad? Sí. Lo que voy yo es que, en definitiva, la esencia es demasiado estrecha para comprender a las cosas. Acá hay una cita interesante de Heidegger en la pregunta fundamental en este texto de la introducción a la metafísica, que dice: la física determina desde los comienzos la esencia y la historia de la metafísica. También en la doctrina del ser como actus purus, o sea, como acto puro, Tomás de Aquino, o como concepto absoluto Hegel, o como eterno retorno de la idéntica voluntad de poder Nietzsche. La metafísica sin vacilaciones sigue siendo física. Bueno, esta es una cita de Heidegger de este texto, Introducción a la Metafísica. No sé si me escuchás, Jonathan. Sí, Ricardo. Bueno, mira, yo escuché tu relato de Copleston y me parece que Copleston no entendió nada. No entendió nada. Voy a ir tratando de desarmar un par de cosas de Copleston, porque yo creo que es más, tu crítica me parece mucho más interesante que la de Copleston. Ya te voy a decir en qué. Me parece mucho más atendible lo que está diciendo vos que lo que dice él. En realidad, en Santo Tomás, el acto de ser no es el acto de la esencia. Y ese ya es el gran problema de la metafísica, porque eso es Avicena. Mirá lo que dice Heidegger. Claro, pero acá caen todos los tomistas o muchos neotomistas. Todos.
todos los neotomistas. Mirá, dice, todas las cuestiones que sobre la relación entre existencia y esencia se plantearon en la filosofía anterior y que fueron consideradas por Kant, pero que subyacen en su pensamiento como opiniones tradicionales. Durante el transcurso de la discusión de la segunda tesis, se hará más claro aún cuán firmemente el problema kantiano entronca en la tradición antigua y medieval, puesto que la realidad, en sentido kantiano, no significa sino esencia. ¿Sí? O sea, dice, la exposición de la primera tesis, el ser no es un predicado real. ¿Viste? Cuando Kant, en la crítica de la razón pura, habla de los 100 táleros reales y los 100 táleros pensados, Kant dice, bueno, 100 táleros reales no son más esencialmente que 100 táleros pensados. Con lo cual el ser no es un predicado real porque el ser no es una quiridad más. En el ser no hay quiridad propiamente. Entonces, en la exposición de la tesis, el ser no es un predicado real, tuvo como finalidad de explicar el sentido del ser, de la existencia, y determinar de una manera más radical en la relación con su tarea la interpretación de Kant al respecto. Ahora, el problema de jugar bajo la rúbrica de la esencia, la propia realidad, se convierte en un problema ontológico. Por consiguiente, el problema se agudiza. ¿Cómo pertenecen la realidad y la existencia a un ente? El tema es que en Santo Tomás, el esse per se subsisten, el esse separatur, el esse totaliter, no es el acto de la esencia. O sea, es como que ellos están leyendo a Santo Tomás, como si Santo Tomás dijese que hay una esencia en potencia que se actualiza por el acto de ser. Como que el acto de ser viene a ser algo así como un accidente de la esencia, algo que se le añade extrínsecamente a la esencia para, ¿no es cierto?, como dice Heidegger, hacer que la esencia posible sea una esencia efectiva. Y este problema no es independiente de un cierto neoplatonismo que tiene Heidegger. Esa es una tesis que yo vengo trabajando hace mucho. Heidegger en realidad nunca entendió Platón, porque entendió a Platón como un neokantiano, de la escuela de Baden, de la escuela de Rickert, de la escuela, de Nathorp, ¿sí? Entonces, al interpretar a Platón como un neokantiano, colocó a la potencia como trascendental, como la condición de posibilidad de que el ente sea efectivo. Entonces vos tenés que el ser es una estructura formal en la cual se están desplegando la existencia y la esencia. El ente, como esencia, es posible y como existencia es efectivo. Ese es un error metafísico de fuste, porque Heidegger dice, el que piensa lo grande se equivoca como lo grande. Bueno, Heidegger se equivoca, los errores de Heidegger son de fuste, ¿no? Son aleccionadores, digamos. El acto de ser en Tomás no es el acto de la esencia. El ente es un acto de ser propio. No es que el acto de ser del ente sea el mismo acto de ser de Dios. El ente tiene su propio acto de ser. Por ejemplo, yo, vos, la mesa, la piedra, son un acto de ser. El problema es que están fragmentados, están limitados in linea essendi, están limitados en línea de la esencia. ¿Por qué? Porque esto es un ser en línea con su capacidad de ser, que es celular. La esencia hace que este ente sea celular y no piedra. La esencia hace que este ente sea libro y no ser humano. Entonces, cada ente está determinado por una esencia. ¿Por qué? Porque el ente es un acto de ser que participa del acto de ser al modo de su esencia.
Entonces nosotros tenemos dos actos de ser, no uno solo. Tenemos un acto de ser que está limitado por la esencia, que está fragmentado, que está determinado por la esencia, que es el ente, y tenemos el acto de ser que no está fragmentado por la esencia porque es un acto de ser puro, no es un acto de ser que está determinado por una esencia, es acto de ser puro. ¿Y por qué es acto de ser puro? Porque no está compuesto de potencia, porque la potencia es imperfección y este acto de ser es perfecto. Al entender que no estamos hablando de un solo acto, nosotros no decimos que Dios es el acto de la esencia. Nosotros decimos que Dios es el acto de todo acto. Entonces, si el ente es un acto que participa del acto de ser de Dios en línea con su esencia, tenemos dos actos de ser. Entonces, Ricardo Povier-Sin existe. ¿Por qué existe? Porque es un ente determinado por la esencia que participa del acto de ser puro. Entonces, ¿cuál es la diferencia ontológica? Que el ente es compuesto por esencia y acto de ser. ¿Y cuál es el resultado de la combinación entre una esencia que en su acto participa del acto de ser? La existencia. La existencia es la efectividad de la esencia en el ente participando del acto de ser de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que acá la diferencia ontológica es entre ser y existencia. Dios no existe, porque Dios no está compuesto de esencia y acto de ser. La existencia es el resultado del compuesto entre acto de ser y esencia. La existencia. ¿Y quién es el que existe? El ente. El ente existe, pero Dios es. Dios es y no existe. El ente existe, pero no es. En el sentido unívoco del término, ¿no? Este es un análisis medio escotista. Pero lo que te quería decir yo entonces es que cuando se juega con esencia y existencia, confundiendo existencia con acto de ser, se piensa que el ente es una existencia que fue actualizada por el acto de ser. En realidad, dice Santo Tomás, en la Suma contra los Gentiles, si yo saco el acto de ser participado de la esencia, no tengo esencia, no hay una esencia posible. Vamos a imaginar así, acá hay una esencia posible que recibe el acto de ser desde afuera, como si fuese su accidente, y esta esencia posible comienza a ser efectiva porque recibe el acto de ser. Esto no es Santo Tomás. El problema no es la esencia, el problema es el acto puro. El tema de Santo Tomás es que Dios es acto puro, porque es simplísimo, es el esse simpliciter. Entonces, si yo entiendo que Dios tiene un acto y que el ente es otro acto, resuelvo el problema por la participación. Y el ente está compuesto de esencia y de acto de ser, que da como resultado un modo de ser peculiar en el ente, que es la existencia. Dios no existe al modo de la existencia porque no está compuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la existencia y el acto de ser? Que la existencia es un resultado de la combinación, de la composición sintética de acto de ser y esencia, que da como resultado la existencia. El acto de ser es acto puro, no está preñado, no está compuesto de esencia. Entonces no podemos hablar del ser y de la esencia. Tenemos que hablar del acto de ser como acto puro que por amor libre decide crear al ente. No es que había entes posibles como en un mundo de las ideas, que eran ideas puras, que después Dios como demiurgo las hizo efectivas. Si yo saco el acto de ser de Dios, que es el acto de todo acto, no tengo esencia, no tengo potencia, no tengo nada. No tengo nada. Porque es absurdo decir que hay esencias que existen, que hay esencias que están esperando ser, digamos. Es absurdo. Está bien, pero yo acá voy a ser un poco irónico. Desde un anarquismo post-heideggeriano, vos dijiste, si saco el acto de Dios, no tengo, ¿qué es lo como dijiste? No tengo nada. Bueno, no hay esencia, no hay nada. No hay nada.
No, no es que no hay nada, hay cosas. Esa es la cuestión. El tema acá es el siguiente: ¿cómo sé yo que Dios existe? Filosóficamente hablando, dejando de lado la fe. Ese es el tema. Digamos, ¿cómo sé yo que Dios existe? Bueno, tengo que partir de un dato mínimo que me indique, dicho esto de una manera muy, muy burda y muy rápida, que me indique que hay un ser supremo que es la causa de este dato. Es decir, tengo que partir del mundo y considerar que el mundo me lleva hacia Dios. ¿Se entiende? El problema es este: si nosotros acaso ahí no caemos en una trampa que no lleva hacia Dios, que precisamente creemos que lleva hacia Dios, pero nos termina llevando hacia un Dios filosófico, que en definitiva no es el Dios al que le podemos rezar, hacer sacrificios, como hemos hablado en otras oportunidades, que es lo que dice Heidegger sobre la constitución ontoteológica de la metafísica. Entonces, desde la fe yo estoy de acuerdo, pero desde el pensamiento, bueno, es ahí donde está el gran problema. Para Heidegger la pregunta fundamental sigue siendo la pregunta que formula Leibniz, que después también me parece que retomó Schelling, y que es: ¿por qué el ente y no más bien la nada? Heidegger retoma esta pregunta y después dice, bueno, pero a esta pregunta, que es la pregunta fundamental de la metafísica, hay una pregunta que le es previa, y es la pregunta: ¿qué pasa con el ser? Pero esta pregunta, ¿qué pasa por el ser?, no puede dejar de ser planteada al margen de la pregunta fundamental, es decir, ¿por qué es el ente no más bien la nada? Si yo ya le doy una contestación a la pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada?, digo, por ejemplo, que Dios la ha creado, o que el ente existe porque la materia es infinita, o porque es el Big Bang, ha acontecido en un tiempo indefinido, o un tiempo de X cantidad de millones de años, ya estoy dando una respuesta. Lo que Heidegger pide es que no demos esa respuesta, sino que nos quedemos en la finitud del ente, ¿sí? Y preguntemos a partir de esa finitud qué pasa con el ser. Esa es la cuestión. Por eso él considera, creo yo, la filosofía cristiana como un hierro de madera, más allá de su mala o no comprensión de Santo Tomás y de muchos autores, incluso Pseudo Dionisio, Duns Scoto, Meister Eckhart, del cual yo creo que tiene mucha influencia, etc. Más allá de la comprensión que él tiene de estos autores, yo creo que lo que hay que entender es, bueno, ¿qué pasa con el ser del ente? Y este ser del ente es finito. Es decir, ¿cómo pienso yo genuinamente las cosas? O mejor dicho, ¿qué es lo que me están diciendo a mí las cosas? Esta genial interpretación que él hace sobre la cosa, en cuanto que la cosa nos abre hacia el mundo considerado como cuaternidad, me parece que en realidad está tratando de darle privilegio a este mundo en el que estamos, en el que estamos constituidos y en el cual somos copartícipes con los demás seres vivos y con las cosas. Es decir, si yo de antemano digo que las cosas son creadas porque tienen una esencia y un acto que las hace ser, ya de ahí estoy de alguna manera constriñéndolas, las estoy reduciendo a una esencia, por más que el acto, ojo, sea muy respetable, pero no sé si se entiende el planteo que estoy haciendo. Sí, yo pienso que ahí podemos decir dos cosas. Heidegger se equivoca cuando habla del ser del ente, porque él hace ser del ente en la fenomenología, en Ser y Tiempo, de los parágrafos 3 al parágrafo 12, y después desarrolla una especie de ontología fundamental. El problema es que no hay ser del ente propiamente, hay un acto de ser que es el ente, que es un acto de ser fragmentado, y hay el fundamento de ese acto de ser que es el ente, como existencia, que le da sentido al acto de ser. La pregunta metafísica, si yo me topo con el ente que existe, el ente es un ser contingente, no es un ser necesario. No hay ningún ente que tenga la facultad de ser en sí mismo necesario. Si el ente no es necesario, ¿cuál fue el origen del primero de los entes?
Si el ente es contingente, ¿qué hizo? Pasar de la nada al ente. Entonces, pero la pregunta fundamental, si vos descubrís el fundamento del ente no es la nada, es el ser. La pregunta metafísica correcta es ¿por qué el ente y no más bien solo el ser? Porque el noema originario es ente, no es la nada. La nada, y eso lo sabía Aristóteles y sabía Platón, la nada no es un noema originario, no es un semantema fundamental. ¿Vos cómo conocés la nada? Por negación del ente. ¿Qué es lo primero que conoce el intelecto? El ente. Y el ente es un acto. Y vos te preguntás, ¿cuál es el acto de este acto? ¿Cuál es el fundamento de este fenómeno? ¿Cuál es la causa de este efecto? Entonces, cuando vos descubrís que todo fenómeno tiene un fundamento, ¿no es cierto? Que todo fenómeno tiene un fundamento, vos te das cuenta que el fundamento de un acto no puede ser la nada. El fundamento de un acto es otro acto. Ahora, ese otro acto, ¿es también contingente? No, porque si no la cadena no comienza nunca. ¿Ese otro acto es móvil? No, porque si no, no hay primero, no hay primer motor. Ese otro ente en la jerarquía es el máximo, sí, es el máximo, no puede ser otro que en la jerarquía sea el mínimo, hay una discontinuidad metafísica. Entonces la pregunta no es por qué el ser y no la nada. Los griegos por eso decían me-on. Cuando decían sobre la nada, cuando hablaban sobre la nada, no decían nada, decían me-on, la negación del on, la negación del ente. Si yo para conocer la nada tengo que negar al ente, es porque el noema originario es el ente y no la nada. Entonces la pregunta no es por qué el ser y no la nada, o por qué el ente y no la nada, sino por qué el ente y no más bien solo el ser. Si en definitiva yo saco todos los entes, ¿qué es lo que me queda? El puro ser. El puro ser. El problema es que este puro ser decidió participar a los entes. La pregunta es ¿por qué este ser decidió participarse en los entes? Si yo estoy viendo que en vos hay una composición de esencia y acto de ser, es porque tu ser no es necesario. Tu ser no es necesario. Y si tu ser no es necesario, hay un fundamento. El fundamento no es la nada. Eso es, ¿sabes qué? Para mí eso es una especie de psicología kierkegaardiana proyectada a la metafísica, como angustia, porque Heidegger dice, la angustia me revela la nada, ¿no? La nada de adelante, que es la muerte, ¿no es cierto? Y el todo de adelante, que es el miedo, la desesperación. Pero no me parece que sea un análisis metafísico decir que si no hay entes, hay nada. Porque el fundamento no es la nada, el fundamento es el acto de ser. El problema es que cuando entendemos el acto de ser, no como el acto de la esencia, sino como el fundamento participado del ente como existente, un fundamento que no participa de ningún otro y que en sí mismo es autosubsistente, me parece que ahí entendemos la cosa y no es necesario ser cristiano para descubrir que todo ente tiene una causa y que el ente no es causa de sí mismo. Entonces, el primer ente no pudo ser en la cadena causa de sí mismo. Necesariamente llegás a una causa incausada. Necesariamente llegás a un ser necesario que no es contingente. Llegás a un ser jerárquico que en la jerarquía tiene la suma de las perfecciones del ser. Llegás a una causa eficiente. Yo creo que la confusión está en pensar que para llegar a Dios es necesaria la fe. Es necesaria la fe para llegar a Jesucristo, al Dios que salva, a la historia de la salvación. Pero no es necesaria la fe para encontrar que todo ente tiene un fundamento. Aristóteles no conoció ningún versículo de la Biblia para afirmar que todo ente tiene un principio, que todo ente móvil tiene como causa un primer motor inmóvil. Aristóteles no necesitó ningún versículo bíblico, no necesitó ningún profeta, ningún sacerdote, porque es obvio, es de razón, darse cuenta que todo ente tiene un fundamento.
y que el fundamento de todo ente no puede ser otro ente, que el fundamento del cual participan todos los entes no es el mismo un ente, y lo dice Heidegger, la diferencia ontológica es que el ser del ente no es un ente. El problema es que no hay ser del ente, hay un ente que es acto y hay un acto de todo acto que es el participado. El problema de Heidegger es que no acepta la participación. ¿Por qué no acepta la participación? Porque no acepta la analogía. ¿Y por qué no acepta la analogía? Porque está preso de la univocidad del ser de Escoto y quiere resolver fenomenológicamente en el Dasein, en el ser privilegiado, en la preeminencia óntico-ontológica, digamos, quiere resolver en el Dasein la estructura fundamental que le abre el horizonte del sentido del ser, pero lo quiere hacer unívocamente. El problema de Heidegger es que no acepta la analogía. Al no aceptar la analogía, no acepta la participación. Al no aceptar la participación, no entiende la relación entre el acto puro y el acto esenciado. No entiende esa relación. Al no entender esa relación, no puede hacer la diferencia ontológica. ¿Cómo va a ser la diferencia ontológica desde la univocidad? Es imposible. El error de Heidegger es un error metafísico de fuste, digamos, querer hacer diferencia ontológica desde la univocidad del ser. Sí, es una interpretación posible, pero lo que pasa es que ahí, en tu planteo, ya estamos presuponiendo varias cosas. Vale. Claro, Heidegger dice, la maravilla de las maravillas es que el ente sea. Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué significa que el ser del ente? Eso es lo que nos llama a pensar. Ahora, yo insisto mucho, si se dice, por ejemplo, leo acá esta definición de Derisi, ¿no? La visión verdaderamente genial de Santo Tomás ha sido descubrir dentro del ente real actual. 1. Un principio potencial que define el modo de ser o lo que él es, el ser es, que es la esencia, constituida a su vez en los entes corpóreos por una materia y una forma, relacionadas entre sí como potencia y acto, respectivamente. Eso es la primera cuestión. Con esto ya estamos fritos. Ya estamos fritos. Porque las cosas no se reducen a la esencia. A ver, ¿qué es la esencia? Yo, a ver, aclaro. Acá una vez me han dicho un chiste, si esto es lo que estoy tomando cuando tomo, a mí se me seca la garganta, si es agua es vodka. Como hijo de ruso, descendiente ruso, por tipo nacos podría ser vodka. Bueno, claro, es agua. Esto es agua, ¿sí? Es un vaso con agua. Está bien, dice Gancio al costado del vaso, pero es agua lo que tiene adentro. El contenido es agua. ¿Cómo defino yo la agüidad del agua? Desde la ciencia esto es H2O. Para tales dietos, esto podría ser considerado como liquidez, como el principio de todas las cosas. Para una cultura no occidental, esto puede tener un carácter sacro, depende. Para otros puede tener un carácter, una manifestación maléfica, etc. Es decir, es un vaso con agua, esto es indiscutible, no lo vamos a negar, es un hecho fáctico. Pero la agüidad del agua, ¿quién la define desde dónde y cómo? Con esto no estoy cayendo en un relativismo, permiso, ni metafísico ni cultural, gracias, sino que estamos tratando con Heidegger de ver es la problemática de la diferencia entre el ente y el ser. Si nosotros definimos a las cosas desde la esencia, como dice acá Derisi, ya estamos fritos desde la perspectiva heideggeriana, porque ya la estamos encursando. Y después dice 2, y un principio, siguiendo a la definición que di antes, 2, y un principio que solo es acto, la existencia o ese, que no añade nota alguna constitutiva o inteligible a la esencia, pero que hace que tal esencia, con sus notas inteligibles, sea, remarcado el sea, o esté presente en sí. Hay, pues, en el seno del ente el elemento esencial o inteligible, conceptualizable, y el elemento que confiere acto o realidad en sí, a la esencia, que hace que ésta sea
y que no es directamente o inmediatamente conceptualizable. Es decir, hay una distinción, según Derisi, y me parece que es correcta, entre acto y esencia. El problema es que seguimos con la esencia que define las cosas. Entonces, cuando nosotros definimos las cosas, es ahí donde surgen los problemas. Supongamos, ¿qué es la mujer? ¿Quién me resuelve? A mí las mujeres me gustan, me encantan, pero ¿cómo defino yo a la mujer en su mujereidad, en su carácter femenino en cuanto tal? Si me atengo a lo que dijo Aristóteles, se me vienen en contra, me están tocando, por suerte no saben dónde vivo, pero me pueden encontrar. Creo que el grupo más radical de feministas empiezan a tirarme piedras a mi pie, Pero, Ricardo... tenía con esto, a mi puerta, y con razón, porque ¿cómo colocaba a la mujer Aristóteles? ¿De dónde viene esta famosa frase que no es de Aristóteles, pero de alguna manera tiene que ver con cierta predominancia de la masculinidad en Occidente, que es la mujer y la gallina de la casa hasta la esquina? Quiero decir, hay ahí en ese dicho implícitamente una definición de la mujer que la coloca en el oikos, en el ámbito doméstico, y le da un... Después podemos discutir si esto en realidad favorece a la mujer o no, y si la liberación femenina favoreció o no a la mujer, etc. A lo que voy yo es que en este dicho, la mujer y la gallina, de la casa hasta la esquina, hay implícita una metafísica que define a la mujer en su rol doméstico, que no es comparable a la del hombre, que es más bien aquel que administra la polis con sus semejantes, que viene de la época de Platón, Aristóteles, y sigue desarrollándose durante muchos siglos, etc. Hasta que acontece en la modernidad, siglo XIX, ya hubo manifestaciones anteriores en la Ilustración, estos movimientos feministas que reivindican la mujer y en principio quieren igualarla al hombre en el sentido de tener igualdad de oportunidades. Después, por supuesto, se arma todo, hablando mal y pronto, el despelote y, bueno, tenemos una gran cantidad de feminismos que incluso se contradicen entre sí. Pero ¿a qué voy yo con esto? No estoy reivindicando ni criticando ningún feminismo, ni el feminismo en especial. A lo que voy yo es que, ¿cómo definimos desde dónde definimos las cosas? Porque yo creo que es mucho más humilde o es mucho más, sí, digamos, honesto, intelectualmente hablando, reconocer el carácter misterioso de las cosas y decir, bueno, este carácter misterioso de dejar que las cosas se expresen por sí mismas y nos hablen y no en darles una definición, perdón, me olvidé la palabra, previa, no reducirlas previamente, ya sea la metafísica de Santo Tomás Aristóteles, ya sea la esencia o a la definición que le da H2O al agua la ciencia, etcétera. Digamos, me parece que es más genuino en cuanto filósofo, me refiero, en cuanto a una posición filosófica, no me refiero a la ciencia, porque la ciencia tiene todo su derecho, pero en cuanto a una posición filosófica, dejar la pregunta abierta y dejar que las cosas se expresen por sí mismas. Porque si no caemos en el problema de, claro, si yo hablo de la, qué sé yo, de la vacidad del vaso, posiblemente nadie se pelee con nadie. Pero si empiezo a hilar más fino y empiezo a hablar, bueno, pero ¿qué es la perridad del perro? ¿Qué significa el perro? Ah, el perro es un ser vivo y racional. Ah, para. Entonces eso significa que aquel que tiene la razón, ergo nosotros los hombres, podemos dominar, manipular y somos explícitamente superiores a todos los seres vivos y racionales o que carecen de nuestra razón. ¿Se entiende el planteo? Ojo sí. Con esto. En cambio, si yo dejo que la perridad del perro me hable por sí mismo, de acuerdo a la experiencia del perro que yo tenga, y que esa perridad se exprese, digo perro como puede ser gato, como puede ser, no sé, cualquier otro ser vivo doméstico el cual nos rodea, es muy distinto el planteo. Me parece que el riesgo de definir las cosas desde la esencia, por muy buenas intenciones que haya, y por más que nos lleven hacia Dios, o si al Dios creador, o al primer motor inmóvil, o lo que fuere, es decir, un ser trascendente a nuestra propia existencia, corre el riesgo de cosificar las cosas mismas.
y repito, si se trata de un vaso, incluso también hay un fuerte carácter simbólico, y voy terminando con esto, porque yo puedo definir un mueble de una manera, pero simbólicamente ese mueble para otra persona tiene otro valor afectivo, digámosle, que para mí. A ver, Entonces, Ricardo. entonces quiero decir esto. Ya sé que estoy mezclando lo existencial con lo metafísico y con lo ontológico, pero me parece que esos ámbitos también están como muy entrelazados. No sé si me entendés. Quiero decir, tanto la perridad del perro como la feminidad de la mujer, como la varonilidad del hombre, son temáticas que nos conciernen en cuanto sujetos que intentan filosofar y que tienen que ser constantemente replanteadas. No es que yo esté en contra del planteo de Santo Tomás, digo, es un planteo posible, no el único. Porque también podría, y ahora sí termino, también podría decirte de una posición materialista, marxista, bueno, las cosas se reducen a la materia. Todo Mirá, es una definitiva, una expresión de una materia yo creo que... o de una energía más o menos sutil. No sé si me seguís. No, sí. Mirá, yo pienso que ahí vos estás, o sea, no estás distinguiendo lo nociológico de lo ontológico. Preguntas muy simples. ¿Las cosas son? Sí, las cosas son. Perfecto. ¿Las cosas son algo? Sí, las cosas son algo. Perfecto. ¿Hay algo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa? Sí. ¿Hay algo que hace que Ricardo sea Ricardo y no Pedro? ¿Hay algo que hace que la piedra sea piedra y no loro? ¿Hay algo que hace que el loro sea loro y no ballena? Perfecto. Entonces, hay cosas, hay cosas. Las cosas son algo, las cosas son algo. ¿Hay algo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa? Sí, hay algo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Que yo la conozca perfectamente y que yo diga que la esencia de la cosa es lo que yo estoy diciendo, eso es otra cosa. Que Aristóteles haya estado equivocado en definir la esencia de las cosas no significa que no haya esencia, significa que Aristóteles no la conocía. Nosotros tenemos que partir de la base de que hay algo que hace que las cosas sean eso que son y no otra cosa. Yo lo puedo conocer y siempre se puede conocer las cosas, aunque sea de manera imperfecta. A ver, hay ciertos conocimientos que tenemos de las cosas que son indubitables. Y esto vamos a hacer una prueba. Y si vos sos honesto, te vas a dar cuenta. Yo voy a darte una Espero que sí. definición y vos me vas a dar la palabra que corresponde con la definición. Y vamos a ver y vos vas a descubrir la esencia de una cosa. Y vamos a probar que la vida del ser humano consiste en conocer las esencias. Yo te digo, Ricardo, superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Yo estoy dando una definición. Dame la esencia. Mirá que a mí me fue mal en física, ¿eh? Mirá que me fue mal en tercer y cuarto año del bachillerato, era un desastre yo, ¿eh? Me fue mal, me copié en todos los exámenes, no me pidas definiciones. Me estoy riendo porque al margen, acá al margen está habiendo una charla filosófica, no nos están escuchando, nuestros amigos filósofos están teniendo una charla filosófica acá al costado, muy, muy interesante y muy al margen de lo que estamos desarrollando nosotros, me parece muy interesante porque es la primera vez que pasa, ¿no? Que los comentarios son al margen de lo que estamos desarrollando nosotros. Superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte, ¿qué es? ¿Una casa? Mirá, superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. No sé, pueden ser muchas cosas distintas. Acá Silvia lo sacó, mirá. A ver, no me... A ver, pará que ahí la pongo.
Ah, bueno, tendrías que haber agregado la cantidad. Bueno, pongámosle. Ahora yo te digo, por ejemplo, un viviente racional que vive en sociedad y que muere. Ah, pero ahí tenemos un problema. ¿Cuál? Para Heidegger el hombre no sería un viviente, sino que sería un existente, Está que vive en bien. sociedad, ¿cierto? Y que es el único que muere. Bueno, Ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, ahí pero también se lo puede criticar a Heidegger. Está bien, pero estamos de por, acuerdo con el hombre. por Pero más que nosotros sigamos, por más que sigamos, ¿no?, a Heidegger, salvo que alguien no esté bien de la cabeza, el hombre es un ser que está vivo y que pero existe. yo te doy otro ejemplo. ¿Por qué nosotros tenemos a un perro que queremos prácticamente como un miembro de la familia, a veces más, incluso, y en China se los comen como nosotros nos comemos las vacas, que con razón yo ya creo están quejándose de esta matanza que estamos haciendo a los veganos y los animalistas? Pero dejemos de lado esa crítica. ¿Por qué nosotros tratamos al perro como si fuese una persona, prácticamente, o un tipo de persona? Y en China, en cambio, lo tratan como si fuese una mera cosa viviente para ser consumida, incluso que no siente ni dolor o que el dolor es este. Eso no Es decir, cambia, hay dos definiciones de esencia diferentes. no, ¿Por porque qué? eso no cambia, Ricardo, ¿Pero lo quién que es tiene el perro. razón? ¿Pero quién Eso no tiene cambia, razón? eso no Y, cambia lo que es un perro. pero Jonathan, quién tiene razón? Para mí tengo razón yo con mi perro y puedo definir, traerme acá el chino que quieras y le puedo dar la explicación detallada de por qué no me como al perro y en cambio prefiero comerme un zapallo. Es decir, Pero, Ricardo, puedo dar Ricardo, distintas definiciones, pero dejemos al perro al lado. ¿Por qué la mujer en algunos lugares tiene la libertad de trabajar y en otros lugares, en Oriente, por ejemplo, va con un velo en la calle y el privilegio para asistir a lugares públicos lo sigue teniendo el hombre? Porque hay distintas definiciones de mujer. ¿Por qué hay algunas feministas que consideran que, no sé, que la unión heterosexual es una unión radicalmente machista, falocéntrica, logocéntrica, etcétera? Porque tienen otra definición de la mujer. ¿Se pero a ver, entiende esto? Ricardo, El problema es acá empezar a ver que hay distintas experiencias de la realidad. no, Para pero es que nosotros no, el agua es el H2O que necesitamos para consumir. Para una cultura quizás un tipo de líquido en el cual se manifestaba alguna divinidad. Hay determinadas culturas que consideran ciertos animales que son sagrados o que son portadores de los dioses. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para decir que esto es así y no de otra manera? no, Más allá, Ricardo, a ver, más allá que yo pueda concordar contigo en que obviamente hay cosas que me parecen mejores que otras y vamos a a estar de ver, acuerdo. Ricardo, eh, ¿Quién pone el límite de esto? no, a ver, Yo me la, imagino que me está pidiendo la gente, ¿no? sí, las cosas son lo que son. Nosotros podemos conocer las cosas con mucho esfuerzo y no totalmente. Evidentemente, porque nosotros de las cosas podemos conocer solo la esencia, la forma. No podemos conocer el individuo, porque para conocer el individuo lo tenemos que conceptualizar y solamente podemos conceptualizar las formas, las especies, los géneros. Es decir, yo si te conozco a vos como individuo tengo que usar el concepto de hombre, que es un género, ¿sí? Y tengo que usar diferencia específica. No obstante, en la adecuación hay verdad o hay error. Si yo digo que el perro es un animal, digo la verdad. Y esta es una verdad universal. Ahora, que al animal se lo coma o no se lo coma, eso no cambia que el animal es animal. Ahora, si alguien me dice, no, el animal no es animal, está equivocado. Ahora, ¿cuál es el peligro de sostener que como hay gente que piensa que el perro no es animal, entonces la verdad es relativa? No existe la verdad,
sino que cada uno tiene una interpretación tan igualmente válida porque no hay una jurisdicción en la cual se deba resolver qué son las cosas. ¿Sabes cuál es el peligro? Que vos no podés hacer política desde esa verdad. ¿Sabes por qué? Porque si no, va a sostener entonces que los nazis tenían razón cuando decían que los judíos no eran personas. Es la percepción de los nazis. ¿Quién dice que es un ser humano? Yo como nazi entiendo que los judíos no son seres humanos y yo tengo derecho a percibir las cosas a mi manera. Entonces, si yo tengo un territorio, tengo poder jurisdiccional y fuerza de poder, fuerza policial sobre un territorio, y yo considero que esta raza no son seres humanos, ¿no tenemos derecho nosotros a percibir las cosas de una manera distinta? ¿No tenemos derecho a percibir que el feto no es un ser humano? ¿No tenemos derecho a percibir que el moribundo merece ser no estamos discutiendo eso. Yo lo que estoy diciendo no es que no hay hombres, ni hay mujeres, ni hay perros, ni... ¿Pero quién dice que es hombre y que no? Todo igual. Lo que estoy preguntando es qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa ser perro, gato o lo que fuere. Y me parece que ahí el límite, ahí el límite está bueno el ejemplo que pusiste de los alemanes y los campos de concentración. Habría que citar también al estalinismo, ¿no? Sus campos de concentración que no fueron menores. Con eso no estoy haciendo ninguna especie de apología de los alemanes, simplemente estoy diciendo que el totalitarismo se dio en bastantes lugares, en distintos lugares. Pero está bueno lo que vos decís. ¿Cuál es el límite ahí? Ahí el límite es el sufrimiento del otro y la posibilidad de autorrealización del otro. Si yo cosifico al otro diciendo que es una raza inferior y que por ende tiene que ser esclavizado o tiene que ser torturado si no es esclavizado, entonces ahí me estoy poniendo a mí, digamos, o a mi raza, o a mi especie, o a mi cultura, como hegemónica con respecto a la otra, que es lo que ha sucedido históricamente. ¿Quién dice que el límite es el sufrimiento del otro? ¿Quién dice? Perdón. ¿Quién dice que el límite es el sufrimiento? Algunos autores. Digamos, parte del límite es el sufrimiento del otro. ¿Pero quién dice eso? ¿Por qué es esa? ¿Por qué esa tiene que ser una verdad para mí? ¿Quién dice? Si no hay verdad, si nosotros no podemos conocer lo que son las cosas, ¿por qué yo me tengo que basar con ese criterio? No estamos diciendo que no hay verdad, estamos preguntando qué significa que algo sea verdadero. Estamos tratando de definir la verdad. Para Tomás, la verdad es la adecuatio. ¿Sí? Para Descartes, la verdad es la certeza. Para Heidegger, la verdad es la aletheia, es decir, el desocultamiento, es aquello que se me muestra y se me oculta. ¿Y por qué esto funciona así? Funciona así no solamente porque Heidegger sacó esta definición de Heráclito, sino porque Heidegger se da cuenta que la finitud del ente y la dignidad del ente hace que haya se dé en una situación de no total desocultamiento. Hay algo el ente que se me muestra. Pero Santo Tomás dice lo mismo. Definir. Santo Tomás dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Santo Tomás dice en De Veritate, el individuo como tal es incognoscible. Ahora, yo sé lo que es un ser humano y yo tengo que hacer política en base a que yo sé lo que es un ser humano. Si yo planteo la relatividad de que cada cultura conoce al ser humano como quiera, por lo tanto, entonces no hay que hablar de esencia, entonces no hay derechos humanos. Porque para hablar de los derechos humanos, nosotros tenemos que tener acceso a la humanitas del Homo humanus. Ese es el gran problema. Con aquellos que no hablan de la esencia de las cosas, no pueden hacer política porque no hay derechos humanos. Pero ¿cómo definís al ser humano? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo definís al hombre, digamos? O el ser humano, al hombre. ¿Querés que lo defina? Yo lo defino. Ricardo, hagamos una cosa. Yo lo defino al hombre y vos cuestioná mi definición sin citar a ningún filósofo. Cuestionala mi definición. Dale. El ser humano es un ente que vive, que tiene una identidad,
que esa identidad es social, que tiene la facultad de pensar, en su naturaleza tiene la facultad de pensar, de querer y de elegir, y que esas facultades las puede vivir socialmente, en comunidad, porque es un ser que vive en comunidad. Si alguien plantea que esta definición es incorrecta, yo tengo que llamar al 911. Porque esta definición es la definición de ser humano y es la que utiliza el derecho humano para hablar de los derechos humanos. Si nosotros no sabemos lo que es el hombre, no tenemos que hablar de derechos humanos si no conocemos al hombre. Está bien. Es el problema. Estoy de acuerdo en parte, pero te voy a decir una cosa. Con esa definición, y mirá lo que te digo, y te vas a dar cuenta, con esa definición que me dijiste, es imposible dar digamos, hacer un proyecto o algún tipo de apología o de derechos del embrión. Porque el embrión, desde su gestación, en las primeras semanas, no tiene ninguna de esas características. No es, no es ni pensante, no es, según muchos, tampoco sintiente, etc. Sin embargo, lo defendemos. Defendemos su desarrollo. Yo no dije pensante. No dije pensante en acto. Naturaleza racional. ¿Qué dice Boecio? Sustancia individual de naturaleza racional, no de actos racionales. Es el problema de Descartes, que el hombre se define por el acto de pensar. Aristóteles dice el hombre se define por la naturaleza racional. ¿El feto tiene naturaleza racional? Sí. Que no pueda pensar en acto no significa que no tenga naturaleza racional. Lo que define el hombre es su naturaleza, no sus actos. Porque si no caes en la trampa de que el feto no puede pensar, entonces no es ser humano. El hombre no se define por sus actos, se define por naturaleza. Ricardo, vos no tenés que hacer nada para ser humano. No tenés que hacer nada. Vos sos ser humano por la naturaleza que tenés, no por lo que haces o lo que no haces, no por lo que podés o lo que no podés hacer. Eso es nazismo puro. Es el nazismo el que define que los que pueden hacer tal cosa son hombres, los que no pueden hacer tal otra no son hombres. Nosotros, los aristotélicos, decimos que el hombre se define por la naturaleza racional. Y el hombre en su naturaleza es racional, es político, es social, es un ser parlante, es un ser volitivo, es un ser libre. Todo eso viene en la naturaleza humana, Ricardo. Cuando no se habla de naturaleza humana, cuando no se habla de esencia humana, caemos en el relativismo. ¿Y sabes a quién le conviene el relativismo, Ricardo? A los grandes imperialismos, que son ellos los que deciden quién es el ser humano. A los grandes imperialismos, a las financieras internacionales, les conviene que lo que es el ser humano esté disponible. Entonces hoy nosotros decimos que el feto no es ser humano. Pero bueno, eso es lo que dice Heidegger. Eso estamos de acuerdo, eso lo dice Heidegger. O sea, no estamos negando la naturaleza pensante, por decir naturaleza, te concedo este término, pensante del ser humano. Lo que estamos tratando de indagar es qué significa pensar. ¿Entendés? ¿Qué significa que el hombre tenga una apertura hacia el ser y qué significa que el ser sea pensado? ¿Y cuál es la diferencia entre el ser y el ente? Bueno, Santo Tomás da una definición del acto y la esencia. Yo diría ir cortando por acá porque si no se va a hacer muy largo. Para mí es muy estrecha la definición de la esencia, porque repito, hay situaciones en las cuales para unos una esencia es una y para otros es otra, de la misma cosa, para hablarlo de alguna manera, o del mismo ente, para no cosificar a ciertas personas o digamos. Y para otros es diferente. Entonces yo ahí tengo que imponer un tipo de cultura, imperialismo cultural, definiendo, digamos, lo que es el carácter de una esencia sobre otro. Por ejemplo, volvemos al tema de la mujer. ¿Qué es la mujer? Digamos, ¿quién la define? ¿Me entendés a lo que voy yo? Yo estoy de acuerdo con cierto modo de civilización, por supuesto, y por supuesto Ricardo, que voy a... ¿Entendés a lo que voy? Vos estás suponiendo que nosotros... Sí, entiendo perfectamente. Si eso es lo que dice, digamos, Derrida, es lo que dice Foucault, es lo que dice Nietzsche. El problema es que no es que nosotros los realistas
nos juntamos en una mesa y arbitrariamente y caprichosamente decimos, che, a ver, para nosotros los occidentales, ¿qué es el hombre? Tal cosa. Y bueno, vamos a hacer un imperialismo y vamos a decirle a toda la cultura que el hombre es lo que decimos nosotros. No funciona así. El realismo funciona en que todos tenemos acceso a la misma realidad y la podemos conocer en parte comúnmente como todos. Hay algo de la esencia que puede ser conocido por todos y hay algo de la esencia que no lo podemos conocer. Pero entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? No digo vos y yo, ojo, esto es una discusión, Ricardo, un debate. Digo, en cuanto a humanidad, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Pero Ricardo, a ver, que haya gente equivocada no significa que la verdad sea relativa, significa que hay gente que está equivocada. A ver, Ricardo, si alguien me dice que el ser humano no es un ser viviente, racional y político, está equivocado. No es que tiene derecho a pensar cualquier cosa, está equivocado. Cuando yo tengo que definir los derechos humanos, los defino con un concepto universal de hombre. Yo no puedo definir derechos humanos diciendo, bueno, que cada cultura defina lo que es ser humano. Eso no funciona así. Nosotros todos tenemos acceso a descubrir en nuestro lenguaje qué es un ser viviente, qué es un ser político, qué es un ser racional. Y si yo se lo explico a alguien que vive en la colonia Bantú o en el Congo belga, lo va a entender desde su cultura, desde su condición, pero va a entender que tenemos todos algo en común. Y eso que tenemos en común es lo que nos sirve para hacer política. Yo no estoy planteando la dictadura de la esencia. La dictadura de la esencia vendría a ser algo así como lo que nosotros decimos que son las cosas es indiscutible y no nos equivocamos. Eso es absurdo. Ningún realista va a decir las cosas son solamente lo que nosotros decimos y nadie tiene derecho a decir otra cosa. Te hago una pregunta. Vuelvo al tema que planteé anteriormente. ¿Cómo definía Aristóteles y Santo Tomás a la mujer? ¿Cómo era la esencia de la mujer? En relación a las capacidades cognitivas y... Algunos griegos decían que la mujer es un hombre defectuoso. Ricardo, ¿me escuchás? Hola. La mujer era inferior. O sea, digámoslo abiertamente. Para Santo Tomás, que sería Aristóteles. Se puede, entre tanto, para que a partir de la ilustración, rol distinto en la sociedad, porque ahí se juega también. Ricardo, ¿vos me escuchás? Lo mismo. Sí, entiendo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho medio entrecortado. Sí, pero te escucho, sí. Dale. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Todo lo que dice Aristóteles es verdad? No. ¿Aristóteles puede equivocarse? Por supuesto. Entonces, si Aristóteles no conoció lo que es la mujer, eso no significa que lo que sea mujer es relativo. Lo que es una mujer no es relativo. Anda a preguntarle a un biólogo si lo que es mujer es relativo. Por lo pronto, una definición biológica de la mujer no es relativa. Por eso cuando el médico sacó a tu hija Sofía del vientre, te dijo, Ricardo, lo felicito, es una mujer. ¿Qué estaba viendo el médico? Que el médico estaba aplicando el falocentrismo de Occidente para decirte, Ricardo, es una mujer. No, estaba conociendo algo que cualquiera que tenga dedos de frente va a saber para definir lo que es una mujer. El problema es que como nosotros queremos que todo sea relativo, tenemos que decir entonces, che, pero Aristóteles, ¿cómo definía a la mujer? Y bueno, Aristóteles estaba equivocado, pero que Aristóteles esté equivocado no significa que la mujer no es algo y que hay algo en la mujer que hace que la mujer sea mujer y no canguro, y no perro, y no gato, y no ladrón. Hay algo que hace que la mujer sea mujer. Está bien, pero yo no digo que la mujer no sea mujer. Lo que estoy diciendo es qué significa que la mujer sea mujer. Estoy haciendo una pregunta. Obviamente que hay características fisonómicas, biológicas, etcétera, que distinguen al varón de lo femenino de lo masculino, y a la mujer y al hombre de un canguro. Eso no está en tela de juicio. Lo que yo digo es que... ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. ¿Por qué no empezamos de ahí?
cuando definimos lo que es mujer, ¿por qué no empezamos por un estudio biológico, por un estudio psicológico, por un estudio cultural? ¿Por qué no partimos de lo más objetivo, que es lo biológico? No, pero lo biológico primero da una definición, pero no agota la definición ni del hombre, ni de la mujer, ni siquiera de los seres vivos. Por otra parte, lo biológico también va cambiando. Pero volviendo al tema de la mujer, cuando yo me enteré del nacimiento de mi hija Sofía, que fue el tercer hijo que tuve, la segunda hija, me puse contento. A mí me daba lo mismo si hubiese sido varón o mujer. Más porque tenía también un varón, que era el segundo. Yo me puse contento. Pero después, sí, por los estudios que se hizo mi señora, obviamente después íbamos sabiendo que era mujer. Pero cuando se verifica empíricamente, digamos, constatás ahí al bebé y te dicen, es una nena, yo me puse muy contento. Me acuerdo que hace muchos años fui a ver un comerciante que había tenido su cuarto hijo, había tenido 2 hijos y una hija, o 2 hijas y un hijo, y había nacido la cuarta, y le pregunto, ¿y qué mejor dicho, no fui yo? Fue yo era muy chiquito. Te estoy hablando de hace muchos años, décadas. No sé si ahí se colgó la imagen. Bueno, tenemos problemas. Se enteró lo que iba a contar. A ver, ¿me escuchás? Te escucho muy cortado, Ricardo. ¿Me escuchás? Yo estoy... Sí, se escucha cortado, sí. Cuento con esto. Cuando mi madre fue y le preguntó al comerciante qué sexo había tenido su cuarto hijo, le dijo en forma casi despectiva, ¡y una chancleta! Mi madre se quedó mirándolo, primero porque no conocía del término usado tan vulgarmente, porque era de origen polaco, inmigrante, y después vino y lo dijo acá en casa, ya sabiendo de qué se trataba. Es decir, esa definición de la hija como chancleta ya nos está indicando que, bueno, hubiese preferido tener un varón. Es decir, en muchas culturas, y aún en Occidente mismo, por una cuestión de definición y de supuesta esencia, la mujer es considerada inferior al hombre en cuanto a ciertas cuestiones. Entonces, me parece que ahí se juega también la definición de cierta esencialidad de la mujer. Sin ir más lejos, y yo creo que tenemos que ir parando, ¿no? Sin ir más lejos, vos hablaste de los campos de concentración. Bueno, lo mismo de los campos de concentración, salvando la diferencia, podría decirse de los mataderos. Ese es un tema para plantear. ¿Por qué nosotros tenemos la autoridad para sacrificar millones de animales, ¿no? Que no es por una cuestión de supervivencia nuestra, eso es, a un sacrificio, Ricardo, digamos, terrible, doloroso, solo porque nos consideramos animales racionales superiores a los demás sintientes. A ver, Ricardo. ¿Me que ahí también se fue una cuestión de esencia? Yo planteo el problema nomás, no es que estoy diciendo que todo es relativo y que el perro es igual al hombre. ¿Sabe lo que pasa, ¿sabe lo que pasa, Ricardo? Ricardo, en los tópicos, Aristóteles desarrolla que una cosa son la esencia de las cosas, que es aquello que está disponible para que todo ser humano que esté sano de la mente pueda llegar a conocer. Y lamentablemente esto es así. Lo que es el hombre es lo que es el hombre, y todos, si accedemos al hombre de una manera seria, responsable, y yendo a las cosas mismas, como dice Heidegger, vamos a descubrir más o menos lo mismo. Por eso hay comunicación. Las tópicas son las vivencias culturales y los puntales a través de los cuales llegamos nosotros al núcleo esencial de las cosas. Que los egipcios vivan la feminidad de la mujer de una manera distinta a los griegos no significa que la esencia de la mujer es una cosa para los griegos y la esencia del egipcio es otra. Vos te vas a Egipto y pronunciás la palabra mujer en egipcio, ¿y a quién te van a traer? A lo mismo que te traen cuando vas a griego y pronuncias la palabra mujer en griego. Y cuando te vas a alemán y pronuncias la palabra mujer en alemán,
te traen a la misma clase de seres que te traen cuando te vas al Congo belga y pronuncias en belga la palabra mujer, porque la realidad es la misma. Eso es lo que dice Aristóteles. Las vivencias culturales sobre la mujer no forman parte de la esencia de la mujer, forman parte de las representaciones culturales que tiene la esencia de la mujer, pero las representaciones culturales no son la esencia de las cosas. Que yo viva a Dios de una manera en Asia, de una manera en Egipto y de una manera en China, no significa que Dios sea una cosa en un país y otra cosa en otro país. Significa que las vivencias culturales de aquellos que todos llamamos Dios, que es un ser supremo, es distinto, pero el ser supremo es el mismo. Cambia el nombre, cambia la vivencia cultural, cambia las representaciones sociales, pero aquello por lo cual persistimos nosotros en llamar a la mujer como mujer es lo mismo. El tema es que el progresismo quiere destruir lo que es una mujer, porque para el progresismo la mujer es simplemente una palabra. Yo te pregunto, si vos sos progresista, yo te pregunto, ¿qué es ser mujer? Y vos no me podés contestar, porque si me contestás por lo biológico, estás cayendo en el machismo. Si me contestás por lo cultural, estás cayendo en el relativismo. Si me contestás por lo científico, estás cayendo en la burguesía. Si me contestás por una cosa, caes en la otra. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer el progresismo? Vaciar de contenido la esencia de las cosas para que las cosas no tengan identidad. Porque el progresismo y la socialdemocracia y el neoliberalismo necesitan que las cosas no tengan identidad. ¿Para qué? Para que puedan ser comerciadas. Vos podés comerciar las cosas cuando no tienen identidad, porque cuando no tienen identidad no tienen dignidad. ¿Cómo va a tener dignidad algo que no tiene identidad? Solamente hay identidad cuando hay concepto, y solamente hay concepto cuando se conoce la esencia. Es muy peligroso no hablar de esencia. El problema es que en Santo Tomás la esencia no es lo más importante. Lo más importante es el acto de ser, que no tiene esencia. Por lo cual, lo único que puede hacer el hombre cuando habla de Dios es decir lo que Dios no es. Porque el hombre no puede conocer lo que Dios es. Como tampoco el hombre puede conocer al individuo en cuanto individuo. Pero sí podemos conocer las formas. Las formas sustanciales sí las podemos conocer. Y por eso hay una vida en común. Si yo te digo, por ejemplo, Ricardo, tus anteojos son hermosos. Por más que vos entiendas hermoso de una manera y yo entienda hermoso de otra, aquello por lo cual yo persisto en llamar hermoso algo es lo mismo que por vos. Y vos entendés qué significa que yo diga tus anteojos son hermosos. Y vos entendés lo que significa que yo diga tu filosofía es muy buena. Y vos entendés lo que yo diga sos una buena persona. Por más que aquello por lo cual una persona es buena para vos sea distinto a aquello por lo cual una persona es buena para mí, aquello por lo cual persistimos en llamarle buenas a algunas cosas y malas a otras cosas, sí mismo. Por eso hay una vida en sociedad, por eso hay una polis, por eso hay una república. El relativismo, hacia los neoliberales. Nosotros tenemos que volver a recuperar la identidad de las cosas. Y bueno, si yo conozco una cosa y después resulta que la ciencia dice que no era como yo decía, no es que la verdad es relativa, es que yo estaba equivocado. Ese es el único mambo. El mambo es que se estaba equivocado cuando definía a la mujer, no que la mujer no tiene esencia. Jonathan, yo creo que al resultado llegamos los dos al mismo. Pasa que desde filosofías distintas. Heidegger diría que actualmente tanto el neoliberalismo como las distintas ideologías que están puestas en prácticas, precisamente vacían de contenido las cosas porque no las dejan ser lo que son. ¿Entendés? Entonces les quitan el carácter de misterio. ¿Por qué? Porque prefieren tener todo disponible en stock como si fuese un gran supermercado. Es decir, a lo que arribamos es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vos llegás a esto, vos llegás a la conclusión práctica a través de Santo Tomás y yo llego a través de Heidegger, pero digamos, llegamos al mismo punto. Así que, no sé, si te parece, dejemos abierto para el debate, porque creo que llegamos a lo mismo, solo que de autores diferentes. Exactamente, exactamente. Me pareció un debate muy interesante, muy apasionado, obviamente. Creo que tenés razón en eso. Bueno, Vegana Mar, creo que es amiga tuya, Ricardo, dice
que no conozcamos la verdad no significa que la verdad sea relativa. Bueno, primero, le mando un beso a Vegana Mar. Sí, yo no dije que la verdad era relativa. Sí, Claro. por eso dije. Y me parece un aporte interesante el de Julio, dice, están tomando el planteamiento del concepto de mujer o del hombre en dos tópicos, el nociológico y el ontológico. El uno habla de las cosas como son y el otro desde el sujeto cognoscente. Uh-huh. Bueno, sobre esto ya hemos hablado. Me parece que llegamos a un acuerdo. ¿Podemos conocer lo que las cosas son? Sí. ¿La podemos conocer de una manera perfecta, absoluta, acabada y total? La verdad que no. Pero ¿dónde tenemos que hacer política? En aquello que está en común a todos nosotros, aquello que es accesible a todos, aquello que es razonable para todos, o hay que hacer política sobre aquello que es diferente para cada uno. Hay que hacer política sobre lo que es común, no sobre lo que es distinto. No existe la política de la diferencia, porque en la política nosotros nos desarrollamos en aquello que hay en común. Y en aquello que tenemos de distintos, nosotros, tiene que haber libertad, no política. Yo no puedo aplicar poder para que vos pienses como yo cuando yo pienso distinto. Yo aplico el poder cuando yo me baso en la ciencia y desde la ciencia yo conozco verdades objetivas. Por ejemplo, que el embrión es un ser humano es una verdad objetiva. Acá, en la China, en el Congo belga, y esto no hace falta ser cristiano para reconocer que todo individuo de la especie humana, por tener ADN humano, tiene naturaleza humana. Y todo ser humano que tiene naturaleza humana tiene derechos humanos. Esta es una verdad absoluta. Esta es una verdad absoluta. Todo nuevo individuo de la especie humana tiene naturaleza humana. Y todo individuo de la especie humana que tiene naturaleza humana tiene derechos humanos. Esta es una verdad absoluta. El que dice que esta no es una verdad absoluta es un nazi. Es un nazi. Todo individuo de la especie humana tiene derechos humanos. Esta es una verdad absoluta. Ah, bueno, pero en Australia la humanidad significa una cosa y acá en otra. Perfecto, pero es un ser humano. Eso no está disponible, la esencia de las cosas no está disponible. Que nosotros la debamos conocer siempre de una mejor manera, con amplitud, con apertura, con criterio, con diálogo, con respeto, con libertad, estoy de acuerdo. Pero a mí me resultan muy peligrosos los discursos relativistas, porque los discursos relativistas no pueden crear política, porque en la política es el arte de lo común. No es el arte de lo diverso, es el arte de todo aquello que tenemos en común. Y aquello que hace que todos nosotros seamos seres humanos es lo mismo para todos. Aunque las representaciones culturales en lo que concierne ser humano vayan cambiando de cultura en cultura, estamos de acuerdo, pero nunca va a cambiar aquello por lo cual nosotros le llamamos al hombre hombre, a la patria patria, a la sociedad sociedad, a la mujer mujer, al hombre hombre. Me parece que ese es el valor del realismo, es no caer en la trampa del relativismo, no caer en la trampa de la disolvencia, no caer en la trampa de la anarquía, que me parece que es muy peligroso, y justamente es muy peligroso porque si es relativo el criterio por el cual nosotros le llamamos al hombre hombre, en cualquier momento vamos a decidir que los niños de 3 años no son hombres, no son seres humanos, o que los abuelos no son seres humanos, como está planteando el Fondo Monetario Internacional, cuando Christine Lagarde dijo, los ancianos viven mucho tiempo, tenemos que tomar medidas para que los ancianos no vivan demasiado. No, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es independientemente. Acá lo que estamos discutiendo es no el resultado práctico, estamos hablando sobre las distintas teorías de dos autores diferentes. Pero a lo que me refiero, por ejemplo, el ejemplo que diste vos sobre los derechos humanos, digo, también se pueden extender estos derechos hacia otros entes. Hoy en día se habla de derechos del animal. ¿Por qué no se puede sostener esto? Y ahí lo que se privilegiaría no es tanto la razón, sino también otras capacidades que tienen los seres sintientes, que no son necesariamente racionales, pero que no los hace menos, como es la capacidad de sentir. Y también cierta capacidad
de conocer muy diferente a la del hombre. Pero, Ricardo. A lo que voy yo, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto al Fondo Monetario Internacional, en cuanto a todo esto, todos los resultados a los que arribaste, los comparto. Lo que estamos hablando son perspectivas de diversos autores. Y termino planteando esto porque también no conllevar, digamos, los derechos hacia otros seres que no sean humanos. Claro. Sí, Ricardo, estoy de acuerdo con vos. Me parece que... Perdón, se me apagó la pantalla. Yo estoy de acuerdo con vos en que nosotros tenemos que estudiarlas a las cosas más desapasionadamente, con un criterio mucho más riguroso, ¿verdad? Pienso que tenemos que ser respetuosos en aquello que diferimos, pero que tenemos que ser tajantes en aquello en lo que es objetivo, ¿verdad? Y yo pienso que, bueno, los derechos humanos tienen los hombres, los seres humanos. Los animales no tienen derechos humanos, obviamente. Pero hablar de derechos de los animales nos puede llevar a otro programa, porque es un tema que me interesa mucho, hablar de derechos de los animales, porque hay que conceptualizar bien qué es el derecho, ¿no? No es fácil. Sí. No es fácil hablar de derechos de los animales sin tener problemas en el concepto de derecho. No es fácil. Yo me dedico a la filosofía del derecho y puedo decir que hay muchos problemas a la hora de definir derechos de las plantas, derechos de los animales, sin afectar el humanismo que subyace al concepto de derecho. El concepto de derecho nace al calor del humanismo. Me parece que replantear el concepto de derecho es muy peligroso porque podríamos afectar los núcleos esenciales de los derechos humanos cuando cambiamos el concepto de derecho para incorporar como seres con derecho a los animales y a las plantas. Me parece que es un debate que podemos dar. Estamos teniendo muchos problemas de conectividad, así que yo creo que lo podemos dejar acá. Dale. Y en todo caso, en la clase, otro encuentro, digo clase porque vivo dando clases yo también por Zoom, podamos hablar de los derechos ecológicos, que me parece muy, muy interesante. Así que bueno, Ricardo, te agradezco mucho. No, te agradezco a vos, ¿no? Fundamental, quiero terminar diciendo esto, que tanto Santo Tomás como Heidegger me parece que hay una aproximación en que ambos se interesan por las cosas. Eso es lo que yo rescato de esta charla. Por eso terminamos prácticamente hablando de lo mismo, o sea, concordando. Quizás el abordaje teórico sea diferente, pero digamos, y en ese sentido me parece que ambos pensadores siguen siendo grandes, ¿no? Tanto Aristóteles, bueno, Tomás como Heidegger, por su apertura hacia que las cosas son. Son actuales, son muy actuales, y muy necesarios. Bueno, quedamos así entonces. Muchas gracias, Ricardo, y los invítalos para el domingo que viene a una charla sobre Sloterdijk con el profesor Echeverry. Dale, vamos a ir promocionándola. Dale. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por vernos. Un abrazo grande, un gusto verlos a todos.